1 de la tarde, 7 minutos. La Corte Constitucional asumió de manera formal el estudio de la emergencia económica y social decretada por el Gobierno Nacional. Y el Alto Tribunal ya ordenó las primeras pruebas frente al tema y se pronunció sobre la solicitud de la suspensión de la medida. Rocío Franco con los detalles. Rocío, hola. Pues la Corte Constitucional, dentro de las primeras pruebas, ordenó a exministros y varios sectores de la economía a responder un cuestionario. Dentro de las preguntas están: 1. La causa que alega el gobierno para la adopción del decreto declaratorio de la emergencia, si son sobrevenientes y extraordinarias o por lo contrario responden a una situación estructural. La segunda es si es adecuado el argumento de convocar emergencia por la negativa de la ley de financiamiento. Otra de las preguntas es: ¿cuáles son las diferencias entre la situación fiscal de las vigencias que han transcurrido entre los años del 2000 al 2022 y el 2025 que permiten concluir que la actual coyuntura es excepcional? La cuarta, si se está ante un riesgo efectivo. Y el quinto, si es viable considerar el efecto económico mundial del COVID-19. También le pide al ministro de Hacienda explique por qué, luego a la expedición del decreto declaratorio de estado de emergencia del gobierno, acudió a la venta de bonos TES por 23 billones de pesos y se asumió recientemente, entre otras medidas, una deuda por 152 billones, dice la Corte, pese al propio gobierno que invocó si tiene o no limitaciones en materia de endeudamiento. Sobre este tema, pues los expertos respondieron: una, si los argumentos de la emergencia son viables, y la otra sobre el tema del endeudamiento. Esto fue lo que nos dijeron. Los primeros indicios señalan que no existe ni un hecho ni sobreviniente ni excepcional. El gobierno sabía que estaba presentando un presupuesto desfinanciado en casi 45 billones de pesos. El gobierno conocía que tenía la necesidad de una ley de financiamiento que, entre otras, ni siquiera sorteaba el desfinanciamiento del presupuesto. Y el gobierno tenía absolutamente claro que una ley de financiamiento puede ser negada por el Congreso y en cuyo caso el gobierno debe recortar el gasto público. Pero también el gobierno recurrentemente ha venido presentando presupuestos desfinanciados, demostrando una ausencia de control y de gestión presupuestal. También es llamativo que la Corte indague por las operaciones de deuda que ha hecho el gobierno en las últimas semanas, dado que en medio de la emergencia económica ha abierto un hueco mucho más grande para financiar en el corto plazo un presupuesto que sabemos que está inflado y que tampoco alcanzará a ejecutarse. Y es que la Corte, dentro de las pruebas, solicita que se aclare la condición de los ministros, ya que todos deben firmar para que sea válido. Y se pregunta a la Corte especialmente por la ministra Irene Vélez. La Corte también debe resolver otras preguntas relacionadas con si en este momento es viable o no una emergencia económica y social. Esto nos responden los expertos. Si yo fuera parte de la Corte, suspendería, porque yo veo que el hecho no es sobreviniente. Yo creo que el presidente tenía mecanismos ordinarios para conjurar la crisis y simplemente por su mal tino político no le salieron adelante, como era una ley de financiamiento. Sobre esta suspensión provisional que se le ha solicitado a la Corte Constitucional, el magistrado ponente, el exdefensor del pueblo, Carlos Camargo, señaló que la determinación se tomará cuando se practiquen las pruebas.